Margarita Bornemann creció en el barrio de Patricios junto a sus hermanas. Una de ellas fue la escritora Elsa Bornemann, nacida en 1952, a quien Margarita le llevaba una diferencia de 10 años. Elsa estudió magisterio y luego la carrera de letras en la UBA. Dedicó su vida a la escritura y la docencia, escribió una enormísima cantidad de textos para chicos, para chicas, entre ellos el memorable Socorro, No somos irrompibles, El niño envuelto y Queridos monstruos. En 1976 publicó el libro de cuentos Un elefante ocupa mucho espacio, obra distinguida en la lista de honor del premio Hans Christian Andersen, que al año siguiente, el 13 de octubre de 1977, recibió la censura a nivel nacional. Desde el fallecimiento de Elsa Bornemann en el año 2013, Margarita no ha descansado en sostener y divulgar la obra de su hermana, narrar sus cuentos en escuelas, contestar cartas demoradas, viajar y compartir impresiones de lecturas con niños, niñas y jóvenes y reeditar obras que tienen completo interés para los lectores. Margarita, vos has hecho referencia algunas veces a experiencias de infancia de Elsie. Sí. Su curiosidad, su irreverencia para los juegos como la escupidita y también, por ejemplo, llevar pantalones en una época en que las niñas todavía no usaban pantalones. Sí. Y era muy curiosa, muy atrevida, muy juguetona. Jugaba tanto en la plaza, en la calle, como en casa. O sea, tenía dos actividades. Ella iba a la escuela, pero cuando ella nació, habían nacido muchos varones. Solamente una amiguita, una solita. Y era un poco tímida la otra. En cambio, él sí era más de avanzada, era más, vamos chicos, y se iba. Entonces mi mamá le ponía pantalones porque se trepaba al tobogán más alto que había y se largaba por el caño cabeza abajo. Entonces, si tenía pollerita, mi mamá decía, no, nena, no juegues así. Dice, pero mami, ellos juegan así, ¿por qué no puedo jugar yo? ¿Por qué ellos van a jugar a una cosa y yo a otra? Es que a mí me gusta, yo juego con las muñecas también, pero estos juegos me gustan también. Y después iban con varitas a buscar mariposas, pero ella decía, ay, no las maten, las espantamos o las traemos puestas, porque ella con los animales tenía otro sentimiento, no quería lastimar, siempre hasta las hormigas de la casa las seguía a ver, va a llover me parece, papi, ¿no? Porque van todas llevando comida. Claro, cosas de la naturaleza, todo le gustaba. Elsa se crió en una familia polilingüe, digamos, Más o menos. Idioma cocoliche. También. Aparte vivíamos en un barrio de todos extranjeros, ucranianos, rusos, franceses, alemanes. En la calle también se hablaba. ¿Y ella finalmente comenzó estudiando inglés? Sí, ya a los 5 o 6 años empezó con esta profesora Agnes Ryan, que era una inglesa, que estaba a 3 cuadras de casa. Después ya en el secundario, que ya podía viajar sola, se iba a la Cambridge a estudiar inglés. Ella dio la reválida de los 2 títulos alemán-inglés con Berlín y con Inglaterra. Lo aprobó, mandó todo un escrito. Después en la facultad estudió latín, griego, hizo los niveles de literatura inglesa, literatura francesa, literatura italiana, no sé todas las literaturas que tiene, ¿no? Ella los hizo todos, le sobraban pero los hizo. Y después cuando se casó con el japonés, aprendió también japonés, porque hablaban todo japonés y decía, ¿cómo no puedo saber lo que hablan de mí o que hablan? O sea que, pero ella los leía y los hablaba. Ella cuando estudiaba alemán se compraba, que los vendían en las librerías en el centro, una página en alemán y el mismo libro en inglés. Como ella ya sabía mucho inglés, entonces no buscaba el diccionario, buscaba en inglés, leía y decía, ah, es esto. Y así hacía en paralelo con todos los libros. Le atraían los idiomas y tenía una facilidad. No sé, se dedicaba mucho, ¿no? Porque leía. Ella tenía como la sensibilidad a flor de piel. Yo diría que tenía el alma en carne viva. Ella todo le impresionaba, todo, demasiado. Ella no desconocía la realidad, no la desconocía, lo que pasaba en todos lados. Ella la transformaba y la contaba como
ella le llamaba versicuentos, como poesía. La poesía era lo máximo para ella, era un fluir, le salía. Y después los cuentos. Transformaba la realidad, algunas realidades eran muy duras, y contaba con finales a veces tristes, pero era como era la vida. Y ella decía, los chicos tienen que saber, y los grandes también, y si yo puedo transmitir y hacerles pensar, y que la palabra educar se llama, es de exducere, que vos extraes. Yo puedo decir algo, pero si el otro no tiene algo que vos le podés extraer, que se imagine, que cree, vos tirás una semilla en el cemento. Tiene que haber humedad, tiene que haber tierra como para que brote algo. No me visites en mayo, pues te quedarás de pie. ¿Qué cosa extraña sucede? No puedo saber por qué. Mis sillas quedan dormidas y sueñas que son caballos, galopan enloquecidas. No me visites en mayo. No encuentro dónde sentarme si quiero tomar el té. No vengas a visitarme, pues te quedarás de a pie. Trotan al sol desbocadas o se empapan cuando llueve. Ay, mis sillas encantadas, ¿qué cosa extraña sucede? Sueño de sillas, caballos sin crines que nadie ve, maderas libres en mayo, no puedo saber por qué. En Un elefante ocupa mucho espacio, Sí. en este libro paradigmático también ya, ¿no? Sí. Esta galería de cuentos, justamente se notan todos estos atributos, estas características que vos estás diciendo acá, cierta expansión para pensar posibilidades de imaginarios distintos que tenemos los lectores y las lectoras. Una imaginación. Algo así. Entonces, la idea es si vos recordás cómo recibió Elsa, en primer término, la publicación del decreto de 1977, que está firmado, además, por Videla y Arguindegui. Decreto 3155/1977. Exacto, que cómo vivió ella, en primer término, y el resto de la familia, esta noticia, que además salió en el diario La Nación, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo en qué diario, pero sí. A nosotros, para ella, yo me lo anoté, en el 75 salió la primera edición del Elefante ocupa mucho espacio, que está por acá, sí. En el 76 ganó el premio internacional Hans Christian Andersen por ese libro. O sea que fue una emoción recibir ella el homenaje internacional, que fue a Atenas a recibir el premio, fue solita, jovencita como era, y después que lo prohíban por alterar las costumbres, atentar contra la familia, no sé, todo lo que decía, terrible. Ella fue un mazazo que la dejó como paralizada. Cuando lo tuvo que decir, que yo quiero acordarme el momento, cómo fue, si ella vino acá, no sé, no, es como que lo tengo borrado, no sé cómo fue. Si compró el diario, si compramos el diario, no, eso no me acuerdo. O sea, me imagino a ella cómo habrá sido. Y claro, quedó 6 meses que no hizo nada. Pero a mi papá le dio una isquemia, infarto cerebral. Mi hermana se sentía peor todavía. Ella nos avisó que se iba a un departamento que no sabía, a pensar. Nos llama a mi papá y a mí por teléfono, dice, los espero en Corrientes y tal esquina. Nosotros dijimos, pero ¿cómo él? Si venía a casa. No quiero comprometer a nadie. Yo no hice nada, escribí, pero no sé por qué me prohíben. Y la única que tengo un decreto a nivel país. Era un decretazo, era demasiado. Los otros eran prohibiciones en la provincia o por otras cosas, pero... Y los 15 cuentos, ¿qué tiene que ver cuento con caricia, potranca negra? El otro sí, el derecho a la huelga, pero el derecho a la huelga de los animales. El derecho está, ¿y por qué los animales ya los quería tanto? A todos, a los animales, a las personas también, pero... Bueno, entonces nos encontramos en esa esquina a las 12 de la noche. Yo fui con un bolsito de primeros auxilios para la guerra, como quien dice. Le puse, qué sé yo,
soquete, chocolate, una lata de sardina, cosa no perecedera, galletita, agua, no sé, no me acuerdo. Nos abrazamos, lloramos los tres, mi papá, ella y yo, pero él, si no sé lo que pasa, nosotros tampoco. A la semana me llama por teléfono, no, yo me muero acá, yo no me voy a ningún lado, yo me quedo. Entonces fuimos a Parque Patricio, llegamos como a la 1 de la mañana, tocamos el timbre, sale mi mamá en camisón, mi papá en pijama, dice, ¿qué pasa? Te trajimos a Elsie. Y dijo, papi, te juro, yo lo único que hice es escribir. Y me prohíben escribir y voy a quedar así. Y así estuvo, de ahí le vino el insomnio de años, por años no durmió porque no venían a buscar de noche a la gente. La primera edición de Un elefante ocupa mucho espacio, editado por Librería Fausto, esta pieza extraordinaria, esta antología de cuentos, sin duda también tiene una correspondencia con el contexto. Ahí están planteados el derecho a la manifestación. Derecho a huelga. Derecho a huelga es el primer cuento. Pero el también, del elefante, sí. Exacto, pero también se visibilizan como sentimientos hostiles que sienten los chicos al interior de sus grupos de pertenencia, como los celos, el aburrimiento, los deseos de ser otra, la posibilidad de resistir lo impuesto de manera arbitraria, eso está muy presente, lo que se impone de forma arbitraria, unos finales que podríamos llamar no felices necesariamente. Sí. ¿Cómo era la vida? ¿O es la vida? Abruptos o inconclusos. Bueno, entre tantas imágenes maravillosas que nos aporta el libro, yo no sé si tenés presente como para compartir alguna de esas historias o citar aquellas que te gustan. Nosotras, mi hermana Hilde y yo dijimos, justo te prohibieron el que nos dedicaste, seremos nosotras la yeta, porque ella siempre escribía adelante una dedicatoria, y el elefante, este es el nuevo, el viejo es este, y lo dedicó a mis hermanas Hilda y Margarita, como cuando crecíamos bajo el sol del jardín de nuestra casa, al mismo tiempo que los teros, los pinos y el laurel. Y dijimos, justo te prohibieron este. Y ella decía, pero son 15 cuentos. Dice, me prohibieron los 15. Y los temas son distintos, nada que ver uno con otro. Este libro fue ilustrado por Ajax Barnes. Por Ajax Barnes. Sí, que también fue prohibido. Pero él tuvo que escapar con la esposa, Beatriz Duhovne, y los hijos. ¿Y los dibujos de Ajax Barnes, qué te parecen? Hermosos, parecen simples. Ajá. Son líneas, colores fuertes, pero con un solo dibujo te dice un montón de cosas. Eran muy coloridos, muy lindos, muy simples, ocupaban toda una página y representaba, cosa que a veces no hacen algunos ilustradores, textualmente casi lo que él se había escrito. Ajá. O sea, era un correlato del dibujo y el escrito. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? Ni los ves siquiera. Hago 100, 10, 1, no cruzas ninguno. Mas como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Ellos elaboraban expedientes con el registro de las lecturas que hacían. La policía hacía las lecturas. Y en ese registro dicen, en este cuento, refiriéndose a un elefante ocupa mucho espacio, existe por parte de la autora crear en la mente infantil imágenes distorsionadas de nuestro sistema de vida, utilizando para ello la forma del trabajador que intenta un cambio en las formas y que por ello es reprimido. Se les acerca a los niños
al poeta chileno activo comunista, dicen todo esto. Pablo dicen. Neruda. Pablo Neruda. Todas estas expresiones están, y otras, están En el decreto. Claro, en el informe que de alguna Ella manera... lo leyó después, pudo, en la época de democracia, leerlo. Dice todo lo que encontraron, ¿no? Neruda, poesía pura. 20 poemas de amor, una canción desesperada. Lo leyó mi hermana Ida, lo leí yo. Estaba en mi casa, mi mamá leía poesía. De este libro, Un elefante ocupa mucho espacio, que mereció un premio en 1976, un premio internacional. Pero el libro estuvo prohibido, ¿no? Sí, el premio fue en el año 76 y en el año 77 me lo prohibió la Junta Militar. Prohibió los 15 cuentos de ese libro con un decreto totalmente injurioso. Y bueno, a partir de diciembre del 83, con el retorno a la vida democrática, se levantó la prohibición. Y se hizo un sumario donde se supone que justificaban la prohibición, ¿no es cierto? Una especie de análisis de cada cuento. Y a mí lo que me sorprendió es que el libro había sido publicado en diciembre del 75, ¿no? Y esta gente, como les decía yo hace un ratito a ustedes en el corte, tan megalómana, se creyó que, por ejemplo, el cuento de los Comensales estaba dedicado a ellos, El Año Verde. También distorsionaron totalmente, porque el cuento Un elefante ocupa mucho espacio. Yo en realidad lo escribí porque nunca me gustaron los circos, salvo los magos, los trapecistas, que me siguen gustando, me encantan. Nunca me gustó el animal así, sometido a esas torturas para que hagan otras cosas similares a nosotros. Y bueno, he llegado a la conclusión de que nos consideraban a nosotros como pueblo animales, ¿no es cierto? Porque ese cuento también, leído, para nada que ver con los circos. Circo, país, pueblo, animales, ellos se sintieron los domadores. No sé, se autodedicaron la mayoría de los cuentos. Y ahora, bueno, nos podemos reír, ¿no? Cuando se recupera la democracia, Sí. el libro es reeditado. Sí. Y además el Ministerio de Educación lo recomienda. Para las escuelas, para que los chicos lean ese libro. Entonces, bueno, fue como un renacer para ella sobre todo y para la familia. Y después ella había dejado de ir un poco a las ferias del libro. Aparecieron todas las maestras de las provincias y le traían las fotocopias del libro, El elefante, porque había que quemarlos y tirarlo, todos los libros que habían hecho una lista. Sí. Unos con olor a humedad, otros amarillo porque los habían enterrado en el altillo, como cosa de que nadie se los descubriera. Decía, los seguimos usando, Elsie. Y para Elsie fue una emoción porque dice, fue prohibido, pero se arriesgaron igual a usarlo. Me creyeron, entendieron los mensajes, el amor a los animales, que no estuvieran encerrados, que no les pegaran con látigos, que no los hicieran trabajar en un circo. El amor a que cada uno viva como quiera y de acuerdo con su medio. Bueno, eso fue muy emocionante para todos. Eso fue hace mucho. Sabemos que Elsa recibía cartas de los lectores y de las lectoras pequeños. Lectorcitos, como los llamaba, amorcitos. Así es, y que además las contestaba una por una, ¿no? Sí. Vos la viste haciéndolo. Sí, sí, sí. Ella en los libros atrás decía, si quieren alguna pregunta, no sé si en uno de estos lo dice, que decía, escriban a la editorial Santillana en su momento, Alfaguara, y yo les contesto. Pongan la dirección, escriban bien. Y ella les contestaba uno por uno. No tenía secretario, lo hacía uno por uno. Le contaban sus historias de amor, sus peleas, sus miedos, sus angustias. Algunas supongo que ella la pudo transformar en un cuento, supongo, porque todo eso lo recibía y nunca decía nada ni nombraba a nadie, pero les contestaba a cada uno. Y después en la Feria del Libro dice, ¿te acordás? Yo soy Juan. Ah, vos sos el que me escribiste. Se acordaba. Yo la acompañaba siempre para tenerle la cartera. Ella se quedaba hasta que cerraba la feria, pero después dijo, no, dejen el libro que compraron, pongan dedicado a quién. Yo los entrego a la editorial. Ellos me lo traen, les llevaban todos los libros, lo firmaba
A cada uno le ponía la dedicatoria de acuerdo con la carita que había visto, el nombre, y después lo iban a buscar a la editorial y estaba: querida mamá, querido papá, la noche se rompe, es muy tarde ya. Váyanse a acostar, deben reposar, mañana no es fiesta, hay que madrugar. El reloj sonó, recién indicó, tiempo de dormir, ustedes no yo. Mis juguetes bien despiertos y mis ganas de jugar, ellos yo de ojos abiertos, no queremos descansar. Pero ustedes dos, al son de mi voz, quédense dormidos y sueñen con Dios. Bajo la persiana, digo hasta mañana, los tapo con besos cantando esta nana. Querida mamá, querido papá, no sean caprichosos, es muy tarde ya. A la cama sin demora, sin protestas ni rencor, callada llegó la hora de protección al mayor.